Hola hermanos, el día de hoy, 22 de diciembre del 2024, es cuarto domingo del Adviento. Estamos a 3 días del día de la Navidad, a 2 días de la víspera, de la Nochebuena, que así se le llama, ¿no? Normalmente. A mí me llama la atención que todo el mundo pregunta, ¿y qué vas a hacer el 24? Le dicen a uno, aquí en mi pueblo es así, como que si la Navidad fuera el 24, la Navidad es el 25. Lo que pasa es que, lógico, como comenzamos la celebración con la víspera, con la Nochebuena, entonces por eso queda esa idea de qué vas a hacer el 24 o qué vas a estrenar, le dicen a uno, qué te vas a poner, con qué ropa nueva vas a usar para ese día, ¿no? Es muy bello, ya estamos. Ayer me encantaba la antífona que se hacía, no la antífona, sino bueno, sí, la antífona del Benedictus en los laudes. En 5 días, no tengan miedo, en 5 días verán al Señor. Claro, el 21, 25, ¿no? Muy bello, es muy bello. Y estos días ya están cargados, evidentemente, de la emoción que significa, pues ya se encendieron todas las velas de la corona de Adviento. La última, en mi caso, es la azulita, porque le implica a ella, ¿no? A la Virgen Santísima, que es la gran protagonista. Alguien me decía en estos días, y es cierto, ¿no? Hablamos tanto del protagonismo de Juan el Bautista, de Isaías, lógico, y de María, los tres personajes del Adviento. Y San José, ¿dónde queda? También es un personaje de este tiempo del Adviento. Él tuvo que vivir su propio Adviento, ¿no? Él tuvo que ser paciente junto a María y dejarse llevar, también ser obediente ante el proyecto que Dios le proponía. Realmente como que se nos olvida este otro personaje extraordinario. Hoy no aparece, hoy aparece María, Isabel, porque ya les decía que el Evangelio de hoy es el mismo de ayer, ¿no? Pero hay bellas tradiciones que insisten en que María no fue, evidente, sola no podía haber ido a Incarim, no podía haber subido a las montañas de Judea, hacia esos 150 kilómetros desde Nazaret hasta Incarim, imposible. Imposible que los hubiera hecho ella sola, en una mujer joven, en esos caminos, por favor, eso es ilógico. Todavía que fuera una caravana, sí, pero una caravana en esas fechas, no sabemos qué fecha fue, pues, pero bueno, igual. Vamos a las lecturas, ¿les parece? Son puras lecturas, llamémosle así, navideñas, marianas, sobre todo. Hay algunos autores que leyendo por ahí decían, la lectura más importante el día de hoy es la segunda, de la carta a los hebreos. Interesante, y cada quien tiene su perspectiva, ¿no? Vamos, hablemos de las tres y con calma. Miqueas, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Esto dice el Señor, de ti, Belén de Efratá, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más antiguos. Por eso el Señor abandonará a Israel, mientras no dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel. Él se levantará para pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad del Señor su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra, y él mismo será la paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miqueas debe haber escrito más o menos, la mayoría de los autores hablan siglo octavo, siglo séptimo antes de Cristo, o sea, antes del destierro. Él vive ese periodo entre la caída, llamémosle, de la dinastía davídica en el sentido de David Salomón. David es el rey que más poder tuvo, sin duda. Salomón no logró que sus descendientes heredaran todo el reino que David había unido, y luego se separan, ¿no? El reino del norte, el reino del sur, y todo eso es una crítica. Todo eso se ve como un fracaso desde el punto de vista religioso, más que desde el punto de vista político. El punto de vista político más bien va a ser grave, ¿no? El siglo octavo significa la caída del reino del norte, la caída del reino de Israel. Y entonces, claro, también eso para los profetas será un fuerte, fuerte golpe y un fuerte llamado de atención. Entonces, frente a ese fracaso, volvemos atrás en una promesa que significa en el fondo, que nos hace ver la manera como Dios actúa. Y tú, Belén de Efratá o Efrata, no eres sino la más pequeña entre las aldeas de Judá, pues de ti saldrá el jefe de Israel. Sí, de ahí venía David, claro, y Dios que comienza, le encanta a Dios esto, la manera de actuar de Dios es siempre una semilla, es decir, algo pequeño, una criaturita que se va gestando y hay que tener paciencia durante 9 meses. Bueno,
Esa es la actitud de Dios, ¿no? La actitud de Dios es siempre comenzar con los sencillos, con los pequeños, con los que no cuentan, con los que no vale, con lo que a los ojos del mundo no da. Piensen, lo hemos estado meditando, ¿no? En estos días, Zacarías, sacerdote en el templo, y ese no cree. Pero María, jovencita en Nazaret, ella sí cree. Es decir, es un contraste, ¿no? A Dios le encantan los sencillos. No quiere decir que Zacarías fuera una mala persona, ¿no? Sencillamente tuvo su momento de debilidad, ¿no? Y después lo vamos a ver. El Benedictus para mí es uno de los signos más bellos que está escrito en la Biblia en general. Entonces digo, todo tiene su momento, pero Dios actúa así. Ya, pero eso es fuerte, ¿no? El Señor abandonará a Israel hasta que no dé a luz la que debe dar a luz. Interesante, ¿no? Este dar a luz, este nacimiento, cada bebé, cada niño que nace, cada niño que es gestado, ¿no? Genera una esperanza, ¿no? Se genera un futuro, se abre a la perspectiva de algo nuevo. Claro, hasta que no lo cargamos y no lo vemos. Claro, hoy en día, Madre del Señor Jesucristo, con, con esos ultrasonidos que les hacen a las señoras en sus vientres, ¿no? Óigame, prácticamente uno llega a ver a la criaturita ahí con esos 4D y 5D, yo no sé qué tantas definiciones alcanzan a tener, pero eso es antes era, ay, se miraba ahí y le decían, no, mírelo, ahí está el corazoncito y se quedaba uno. ¿Qué es eso? A mí me mandaban mis hermanos las fotos de mis sobrinos o de los videos o lo que fuera, muy poco, por cierto, pero además otros amigos queridos que lógicamente me mandaban eso y yo no entendía nada, de neonatólogo no tengo nada, de geriatra, de ginecólogo o de obstetra, de nada de eso, yo no sé nada de eso, bueno, pero entonces, y de geriatra menos, claro, pero digo, qué interesante, ¿no? Bueno, ahí está, es decir, hasta que no dé a luz la que debe dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel. Aquí está la ruptura, lo que les decía, aquí sale anunciado ese rompimiento que ocurre con la caída del reino del norte. Y por eso vuelve la imagen del pastor. ¿Ya? David es un pastor, él pastoreará a su pueblo, a sus hermanos, de hecho. Dice, bueno, igual, pastoreará a su pueblo con la fuerza, la majestad del Señor, su Dios. Habitarán tranquilos. Semejante promesa. Imagínese usted estar en Ucrania y leer este texto, estar en Palestina y leer este texto, estar en Israel y leer este texto. Ellos habitarán tranquilos. ¿Mm? Sí, sí, decir eso. Ellos habitarán tranquilos. Para la gente, los pocos cristianos o muchos cristianos, los drusos, por ejemplo, que hay en Siria, también hay en el sur del Líbano, ¿no? Escuchar esta palabra, ¿no? Para los maronitas, para todas estas personas que están viviendo en tierra conflictiva, ¿ya? Ajá. Ellos habitarán tranquilos. Vaya promesa la del Señor. Vamos a la segunda lectura. Ya les decía, carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos del 5 al 10. Hermanos, al entrar al mundo, Cristo dijo conforme al Salmo, no quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, porque a mí se refiere la Escritura, aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Comienza por decir, no quisiste víctimas ni ofrendas, no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado, siendo así que eso es lo que pedía la ley. Y luego añade, aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo, y en virtud de esta voluntad todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para todas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La ofrenda de su cuerpo, claro, está remitiendo a la Eucaristía. Y a veces se nos olvida, es que ya les digo, el enternecimiento que nos viene, la ternura, pues, que nace de ver al niño, de contemplar nuestros nacimientos, nuestros pesebres, nuestros belenes, todo eso está muy bien, claro que sí, está bien, pero como que se nos olvida que la razón de la encarnación no es para que nos sintamos conmovidos, melancólicos, melcochosos, ya frente al hecho del nacimiento del niño. Y claro que tenemos imágenes bellas de los santos cargando al niño Jesús, pienso en un San Antonio de Padua, digo, es que ahorita después de grabar tengo que irme para la iglesita que se llama San Antonio de Padua, que es parte de uno de los sectores de aquí de la parroquia, por eso me vino la imagen de San Antonio de Padua. Sí, claro, sí, pero ese niño hace la voluntad del Padre. Recuerden que precisamente es esto, ¿no? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, ¿ya?
no quisiste sacrificios ni holocaustos, sino que en cambio me has dado un cuerpo, me has dado un cuerpo. O sea, claro, precisamente con esta intención. Piensen en lo que va a decir los cánticos del siervo de Yahvé, ¿no? En el libro de Isaías, ¿no? Me abriste el oído, me penetraste el oído, me taladraste el oído, dicen algunas traducciones incluso, para que yo hiciera tu voluntad, para que yo conociera qué era lo que te agradaba, Señor. Este es el punto. Se nos olvida que precisamente es en la obediencia a Dios, a sus promesas, la fe en esas promesas, donde se realiza el misterio, el intercambio bello. Me has dado un cuerpo. Sí, yo, el Verbo eterno, me encarno para ser parte de esta realidad humana. Esto es lo que celebramos, ¿ok? Miren, dejémonos de estar pensando que la celebración es pura comida, bebida y regalitos. Todo eso tiene un sentido, pero que no se nos olvide que la razón de ser de todo esto es que nosotros no teníamos la fuerza. En nosotros no estaba la fuerza para poder avanzar, para poder caminar. Dios ha querido compartir con nosotros todo y por eso deberíamos de aprender. Ya, deberíamos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sí, claro, Hebreos, el autor de la carta a los Hebreos, sí está citando el Salmo, pero a nosotros nos serviría como un proyecto de vida actual, real, consciente, constante, permanente, perseverante. Eso es lo que se necesita. Ese estar ahí para hacer la voluntad del Señor. Esa disponibilidad, esa actitud que debería de nacer de verlo a Él, que tomó una iniciativa bella de hacerse uno como nosotros para que nosotros nos volvamos a Él. Ese es el sentido. Luego, evidentemente, el Evangelio, ya les dije, lo leímos ayer. Sí, solo que hoy lo voy a profundizar un poquitito más, ¿no? Ayer solo dije un par de cositas. Entonces, leamos la visitación, ¿no? Lucas capítulo 1, versículos del 39 al 45. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya iba a contestar yo sin haber hecho ni siquiera el... Muy bien. Entonces vamos por partes. Hoy sí, metámonos de lleno. Por aquellos días, o sea, acaba de ocurrir la anunciación y María se encamina presurosa a las montañas de Judea. 150 kilómetros. Eso es lo que recorre. Y hay que subir, porque tiene que haber bajado el Valle del Jordán, llegar a Jericó y en lugar de dirigirse hacia Jerusalén, llegar a la montaña de Judá, porque ahí en Karim, si es lo que la tradición sostiene, la iglesia siempre lo ha sostenido de esa manera, pues entonces está cerca de Jerusalén a unos cuantos kilómetros, pero igual, ya, pónganle que María hubiese alcanzado a caminar unos 20 kilómetros, por la época, ¿no? Diarios. Significa que estamos hablando de al menos una semana de viaje, 6-7 días de viaje. Muy bien. Sola, imposible, pero se encamina presurosa. Algunos dicen, ya les digo, acelerada para ir a confirmar si efectivamente era cierto lo que el ángel le decía. Miren, es pariente de Isabel, o sea que sabe que son familia. ¿Dónde se podían haber visto? Probablemente se miraban en Jerusalén, ¿no? Acuérdense que María, según la tradición, viene de Jerusalén. Joaquín y Ana tenían una casa en Jerusalén. Ajá, y Zacarías es sacerdote, debe bajar a Jerusalén, de la montaña de Judea, de Incarín, debe ir a Jerusalén para prestar el servicio. Probablemente se conocían de ahí. María sabía la historia y el dolor de Isabel, de Zacarías, de que no podían tener hijos. Se entera de esto. Óigame, ¿qué hace usted si se entera de una alegría de alguien que usted soñaba, oraba por esa persona? ¿Qué es lo que hace? Oh, qué pena, aquí me quedo, no me muevo. Lo busca. Hoy en día, evidentemente, con la tecnología, aunque sea una videollamada, le hacemos. Oíme, qué alegría, por Dios, todo lo que le habíamos pedido al Señor que te concediera esa gracia. Bueno, dígame si usted no corre a visitar a esta persona, si usted sabe lo que le ha costado la oración, las lágrimas, el sudor. O sea, María lo que hace es lo que haría usted y yo cuando amamos a una persona. Punto. O sea, si esta persona a la que yo amo, a la que he acompañado, a la que he sentido su dolor, su anhelo, óigame, a mí me ha pasado, gracias al Señor,
ver alguna familia, amiga que de repente le ha costado salir embarazados. Bueno, y cuando, oiganme, ¿qué piensan? ¿Me voy a quedar yo? Ah, estoy feliz. No, o sea, vamos, se alegra usted, les pega una llamada, ya les digo, algo. Bueno, María en ese momento evidentemente no les iba a mandar un telegrama. Entonces, vámonos, se puso en camino, porque ella lleva la alegría y por eso todo es alegría, ¿no? Todo es un ambiente de alegría, porque el encuentro con el Señor y el encuentro de la peregrina de esperanza, no se les olvide, ¿eh? Si en 2 días comienza el jubileo ordinario, pues el jubileo ordinario es de 1470, cada 25 años es jubileo, entonces comienza el jubileo ordinario. Peregrinos de la esperanza. La primera peregrina de la esperanza es ella, porque cuando usted se pone en camino al encuentro con el Señor o lo lleva, como en el caso de ella, usted está llevando esperanza. Claro, por eso en cuanto tu saludo llegó, no la vio, la escuchó, porque es discípula también. Ya, claro, hay algunas reflexiones al tema de esto, ¿no? Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Dicen que es una veracá, es una oración de bendición, de acción de gracias que las mujeres hacían a las que estaban embarazadas. O sea, hasta ahí podría ser una bendición que se hacía tradicionalmente en Israel, una oración por la embarazada. Es muy posible. Creámoslo, está bien. Lo que sigue, imposible. Imposible. Eso no es de la tradición hebrea. ¿Cómo es que me visita? ¿Cómo es que viene a mí la madre de mi Señor? Miren, a mí cuando me salen, y yo, perdónenme, yo sé que a algunos les molesta cuando yo hago estos comentarios, no lo hago con el afán de faltarle la caridad absolutamente a nadie, porque nos la faltan a nosotros cuando lo ofenden a ella. Cuando nos dicen, ay, estos católicos que dicen que María es la madre de Dios, eso es una ofensa. Pues lo es, porque la que lo dice es Isabel, la madre de mi Señor, la madre del Kyrios, ¿ya? O sea, la madre, el único al que se le llamaba Kyrios, al que se le llamaba Señor, era Dios. La que la llama madre de Dios es Isabel. Es Isabel la primera que le llama así. Ya, pero es que no lo dice exactamente, madre de Dios. ¿Por qué son tan obcecados y tan tercos, hombre? María es la madre de Jesús. Jesús es el verbo encarnado. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y no puede separarlo. Ya, no es que es la madre de la parte humana. Por favor. Eso ya es más ridículo que a saber el qué. En Jesús no hay distinción ni separación. Es verdadero Dios y verdadero hombre. Eso es lo que creemos. Si no, ¿cómo va a servir de puente entre lo humano y lo divino si no tiene un pie en ambas puertas, en ambas partes, en ambas orillas, si lo quieren? Digo, y por el tiempo, ¿no? Vamos. Eso hay que creerlo. Eso no es de ella. En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, el niño saltó en mi seno, el niño de ella, el que lleva dentro, y brinca, de hecho baila. Eso es lo que dice, que el niño saltó, brincó, danzó, para seguir lo que dicen los salmos, ¿no? Danzó dentro de mi vientre. Dichosa tú, la primera bienaventuranza, ¿no? Interesante. A la peregrina de esperanza es la primera dichosa. Dichosa tú, no porque estás embarazada de mi Señor, no, sino porque has creído. Claro, antes de engendrarlo en su seno, tuvo que engendrarlo en su corazón, va a decir San Agustín. Y eso tenemos que aprenderlo nosotros. También nosotros somos dichosos cuando creemos en las promesas del Señor. Somos dichosos cuando confiamos en Él. Ahí entra la dicha. Perdón que yo sé que me voy a pasar unos minutitos. Hagamos oración. ¿Quién soy yo? Me miro y siento que soy témpano de hielo. ¿Y quieres venir por mí? Observo mis días y son espinas levantadas. ¿Y quieres nacer en mí? Abro la casa de mi corazón y la encuentro desordenada. ¿Y quieres sentarte a mi mesa? Camino, lucho y busco de todo y por todo, menos a ti. ¿Y todavía quieres salir a mi encuentro? ¿Quién y qué sois yo, Señor? Me levanto y siento que vivo mejor solo y sin ti. ¿Y pretendes aún ser mi amigo, Señor? Hablo y en mis conversaciones escasamente hablo de ti. ¿Y aún insistes en acercarte a mí? Subo y bajo, disfruto y canto, lloro y sueño. ¿Y sabes que raras veces lo hago por ti? ¿Quién y qué soy yo, Señor? ¿Qué tengo para que desciendas por una cima desagradecida? ¿Quién soy para que año tras año me recuerdes que me amas? ¿Qué soy para que en la Nochebuena te empequeñezcas tanto? No sé lo que soy, Señor, pero en esta Navidad ayúdame a descubrirlo. Enséñame el camino de la fe auténtica para poder adorarte. Guíame con la estrella de los magos y pueda caer rostro en tierra. Sácame de mis pastos y valles y pueda yo vivir tu nacimiento. ¿Qué Dios que soy, Señor? Algo bueno debo tener. Y por eso mismo, Jesús, con Santa Isabel, digo y grito,
Bendita la Madre de Dios, esa Madre que aún sabiendo de mi frialdad e indiferencia, se digna visitarme para caldear la morada de mi corazón, para abrir las compuertas de mi conciencia, para ayudarme a descubrir que tú eres el gran regalo de la Navidad. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. 2 días, comienza el jubileo. 3 días y es Navidad.